Se puede ver, ¿verdad? Se puede ver la pantalla, chicos, ¿no? Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Vamos a hablar entonces el día de hoy, el tema que me he encomendado, que es básicamente enfermedades glomerulares primarias, ¿sí? Entonces, pero para eso vamos a recordar algunos conceptos importantes, como por ejemplo el lugar donde atacan estas enfermedades usualmente, ¿no? La razón de ser de por qué se llaman enfermedades glomerulares es porque justamente su punto o donde se enfocan o el daño es básicamente a nivel del glomérulo. Y para eso es necesario recordar algunas cosas básicas acerca de la anatomía glomerular. Ustedes deben recordar que el glomérulo pues, es básicamente una formación de vello capilar el cual está revestido por una serie de células que van de índole desde visceral hasta parietal. El glomérulo, como ustedes pueden ver, es un ovillo capilar bastante enredado, ¿no? Que tiene orificios muy pequeños y con permeabilidad muy restricta, porque los espacios interendotelios son muy pequeños, ¿no? Pero además, este endotelio capilar está revestido en gran medida, casi un 80%, por una membrana que acá podemos ver de color verde, a la cual le vamos a llamar la membrana basal glomerular, y que finalmente está revestido por fuera por una célula o por varias células de índole visceral que se llama el podocito. ¿No? Este podocito, que es una célula súper especializada que tiene una serie de prolongaciones tipo pies, a los cuales vamos a llamar pedicelos, y que interdigitan entre uno y otro, ¿no? Formando lo que son los procesos pedicelarios o procesos podocitarios, y que en microscopía electrónica, como podemos ver acá, está formado por las fenestras del endotelio, la membrana basal glomerular, ¿no? Y los procesos podocitarios de nuestro podocito, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, existe un pequeño espacio entre podocito y podocito, o pedicelo y pedicelo, al cual le vamos a llamar el diafragma podocitario, ¿no? Esa es otra imagen un poco más esquemática, donde podemos ver que el glomérulo es un ovillo capilar. En el centro está formado por lo que son las células mesangiales, está revestido por fuera casi un 80-70% por la superficie de la membrana basal glomerular y revestido por fuera también por nuestras células viscerales, en este caso hoy conocido como los podocitos. Todo esto termina finalmente encerrado por una cápsula que se llama la cápsula de Bowman y que finalmente tiene un polo urinario, en el cual es el drenaje del contenido de la cápsula de Bowman hacia lo que se resta de lo que es la nefrona. Sin embargo, parte de hablar de la nefrona, es importante contener cuáles son los elementos de la nefrona. Entonces, hasta ahora, los elementos básicos que conocimos eran básicamente el endotelio, la membrana basal y el diafragma positario. Sin embargo, en la actualidad, las componentes de la membrana basal glomerular son básicamente cinco, ¿no? El primero corresponde a uno que es el glucocálix, ¿no? El glucocálix es una serie de moléculas que tienen de índole de carga negativa, ¿no? Y que esta carga negativa es muy importante porque lo que hace es repeler a todas aquellas sustancias que también tengan cargas negativas, es decir, básicamente las proteínas. El segundo componente es el mismo endotelio capilar, ¿no? El mismo endotelio capilar es parte de lo que corresponde a los componentes de la membrana basal, de la barrera glomerular. El tercer componente es la membrana basal, ¿no? La membrana basal glomerular. Y esta membrana basal glomerular, como ustedes saben, tiene una parte electronegativa que está llena de estas moléculas que se llaman heparansulfato y que tienen carga negativa también y que por lo tanto van a promover la repulsión de toda molécula de carga negativa. El cuarto elemento está representado básicamente por el podocito con sus procesos pedicilarios y finalmente el espacio que estaba entre podocito y podocito, hoy por hoy se sabe que no está vacío, sino que está lleno y completado por unas proteínas a las cuales le vamos a llamar como conjunto como el diafragma podocitario. Este diafragma podocitario es una serie de proteínas que cubren a este espacio que podemos ver acá
y que lo que hacen es también tener una carga negativa y de esta forma también prevenir o repeler, mejor dicho, las proteínas de carga negativa. Esto es un poco para que vean el glucocálix. Miren ustedes, el endotelio está formado por una gran serie de moléculas de carga negativa, las cuales básicamente tienen como función repeler a las moléculas que tienen carga negativa. Entonces, conociendo ya acerca de la anatomía y terminología a nivel de la membrana basal glomerular, es importante recordar, ¿no? Cuáles son algunos conceptos sindrómicos, que las enfermedades glomerulares se pueden manifestar en varias formas, ¿no? Digamos que los más conocidos son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Sin embargo, estas no son las únicas formas de presentación. También pueden haber insuficiencia renal aguda, puede haber falla renal crónica, edemas, eh, por ejemplo, manifestaciones sistémicas, ¿no? Como por ejemplo son vasculitis, lesiones térmicas. Todas ellas son características propias de las enfermedades glomerulares y son formas de presentación que se pueden dar dependiendo de que estas sean primarias o secundarias, ¿no? Bien, perdón, disculpen. Muy bien. Entonces, las formas de presentación varían ampliamente y esto depende de la zona glomerular de la que se encuentra dañada, ¿no? La zona glomerular de la que se encuentra dañada. Muy bien. Entonces, miren, las enfermedades glomerulares pueden ser primarias o secundarias. Las primarias van a ser aquellas que básicamente lesionan solo al riñón, mientras que las secundarias son aquellas enfermedades que vienen de una enfermedad sistémica de fondo, ¿no? Por ejemplo, vasculitis, diabetes. Y estas pueden generar daño en el podocito, no pueden generar daño en el espacio por debajo del endotelio, por ejemplo, subendotelialmente, o por debajo del podocito, lo cual se llama subepitelial, ¿no? O puede ser intramembranoso, o sea, generar daño a nivel de la misma membrana, o inclusive generar daño a nivel del mesangio, es decir, ser intramesangial o mesangial mismo. Y las formas de presentación son básicamente dos grandes síndromes, que son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Síndrome nefrótico, como ustedes bien saben, se caracteriza por un edema marcado, pero sobre todo por la pérdida de proteinuria o la proteinuria masiva, ¿no? Entonces, mientras que el síndrome nefrítico se caracteriza básicamente de la inflamación del glomérulo y por lo tanto lo típico no solo es la proteinuria, sino también la hematuria, ¿no? Hematuria. Muy bien. Entonces, miren, aquí hay un gráfico que habla de cuáles son las enfermedades glomerulares y cuáles son de acuerdo a su característica, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la enfermedad de cambios mínimos, la enfermedad membranosa, son característicos el patrón nefrótico, mientras que enfermedades como, por ejemplo, la glomerulonefritis proliferativa, la posinfecciosa o postestreptocócica y la glomerulonefritis crescentica son usualmente más síndrome nefrítico. Quiere decir que ambas características no son mutuamente excluyentes. Acá tenemos un poquito de la característica de la proteinuria. La proteinuria normal puede llegar a ser a 150 miligramos por día. Y cuando tenemos proteinurias severas que se asocian a hipoalbuminemia, y esto es muy importante porque esto es un signo que sí o sí tiene que estar presente para definirlo como tal, existe el síndrome nefrótico. Entonces, el síndrome nefrótico es producto de una pérdida de más de 3,5 gramos de proteínas al día pero que genera hipoalbuminemia. Y es esta albuminemia la que produce finalmente las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico. Llámese la hiperlipidemia, la lipiduria, el edema, ¿no? La hipercoagulabilidad, ¿no? El riesgo de infecciones, etcétera, ¿no? En el caso del síndrome nefrítico, más conocido como glomerulonefritis, es un tipo de patrón o tipo de síndrome en el cual la característica más relevante es la inflamación glomerular. Y aquí lo típico es un aumento de la permeabilidad de la barrera glomerular, lo que permite la fuga no solo de proteínas, sino también de células, ¿no? Entonces, y estas células incluyen a los hematíes, ¿no? Y a los leucocitos. Entonces,
Lo clásico en el síndrome nefrítico es encontrar una proteinuria que puede ser usualmente no nefrótica, una hematuria glomerular y una leucocitura. Muy bien. ¿Y cómo se llama cuando el paciente tiene aparte insuficiencia renal o por qué se da? Por la pérdida de nefronas por inflamación, ¿no? Entonces, cuando la insuficiencia es muy severa, llegando a generar inclusive creatinina más de 4 o requerir terapia de reemplazo renal, o sea, diálisis, entonces a eso se le llama glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Entonces la glomerulonefritis rápidamente progresiva no es una enfermedad, es un patrón, es un síndrome. Es un síndrome, es un síndrome nefrítico con una mala evolución y muy rápido deterioro de la función renal. Y dentro de las enfermedades que lo competen, básicamente están las primarias, las secundarias, ¿no? Y estas primarias y secundarias pueden variar ampliamente en etiología. Ustedes tienen acá que, por ejemplo, tienen al cambios mínimos, a membranosa, a la IgA, a la focal segmentaria y a la membrana basal glomerular como primeras primarias, ¿no? Y dentro de las secundarias tienen la enfermedad renal diabética, nefritis lúpica, vasculitis ANCA, etcétera. Lo que nos vamos a abordar el día de hoy va a ser las primarias. Entonces, para entender un poquito acerca de las primarias, primero tienes que entender la clasificación de las glomerulopatías. Y lo primero que tenemos que entender es que muchos de los nombres que nosotros vemos en los libros, como glomerulosclerosis focal segmentaria, nefropatía membranosa o enfermedad de cambios mínimos, en realidad reflejan lo que se conocen como patrón de injuria. Y ese patrón de injuria se conoce así al mecanismo de cómo se manifiesta el glomérulo en la biopsia renal producto del daño general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un patrón de injuria no solo me lo da una enfermedad, me lo pueden dar varias enfermedades, ¿no? Y cuando yo no encuentro la causa probable o aparente, le conozco como primaria. Primaria. Entonces, un patrón de injuria que se manifiesta como tal en la biopsia renal, pero la cual yo no le he encontrado una causa aparente, entre comillas, ¿no? Le vamos a llamar primaria. Y eso es a lo que conocemos como las glomerulopatías más, digamos, más escuchadas, que son la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa, la enfermedad por cambios mínimos, ¿no? Y la glomerulonefritis membrana proliferativa. Esas son las cuatro que más escuchamos, digamos, ustedes en su parte de pregrado, ¿no? Los nefrólogos vemos otras más, pero digamos que son las cuatro que más les preguntan usualmente en los exámenes no sé, de admisión, de ENARME, ENAM, etc. Entonces, todas ellas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que son patrones de injuria, o sea, formas en las que se manifiesta el glomérulo, el daño que ha recibido. Entonces, un patrón de injuria que no tiene una causa determinada de repente, ¿no? Entonces le llamamos primaria. Muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, los patrones de injuria pueden tener cinco etiologías, que son infecciones, aloinmunidad, o sea, trasplante, autoinflamatorias, estos son enfermedades congénitas de la inmunidad innata, y autoinmunidad, que es básicamente cuando no reconocemos un antígeno que en realidad es propio, y gamapatías monoclonales, que son la producción de inmunoglobulinas alteradas por una clona. Entonces, esas cinco características o tipos de glomerulopatía se pueden caracterizar por diferentes hallazgos en la biopsia renal, ¿no? Muy bien, miren, acá tenemos una glomerulopatía asociada a infección. Tenemos una infección, el patógeno tiene un antígeno, el antígeno produce la producción de un anticuerpo y el anticuerpo con el antígeno se unen formando lo que se conoce como inmunocomplejo. El inmunocomplejo se deposita por debajo del endotelio y eso llama la inflamación, ¿no? Llama inmunidad
innata, adaptativa y genera generalmente glomerulonefritis, o sea, síndrome nefrítico. El segundo tipo es la autoinmune. Esto es en el caso de que este es un riñón donante. O sea, este es un riñón que no es mío, ¿no? Esto es la de los trasplantes. Muy bien. La aloinmune. La aloinmune es, perdón, esta es la del trasplante. Y la autoinmune, acá vamos a borrar esto de acá, perdón. Ya, la aloinmune, la, perdón, la autoinmune es cuando yo tengo un antígeno, pero ese antígeno no es producto de una infección, o sea, no es una bacteria, ni es un virus, sino es una molécula propia, mía, ¿no? Propia. Es decir, un autoantígeno, ¿no? Un autoantígeno y yo le creo anticuerpos. Y también, igual, crean inmunocomplejos, se depositan y generalmente provocan glomerulonefritis. La tercera es la aloinmune. Esta sí es la del riñón donante. El riñón donante, este es del trasplante renal. Esto no es, vamos a abordar mucho. La autoinflamatoria, que son productos, y esto es importante, inborn errors, o sea, congénitos congénitos de la inmunidad innata que favorecen la mayor desarrollo de esta inmunidad sobre el riñón. Y finalmente, la gamapatía monoclonal, que es cuando yo tengo una inmunoglobulina producida por una clona celular preneoplásica, ¿no? Por ejemplo, ahí está mieloma múltiple, ¿no? El M-Gauss, ¿no? Que han visto en hematología, la monogamapatía monoclonal es significado incierto, donde estas cadenas ligeras de inmunoglobulinas alteradas se depositan en el riñón y generan una glomerulopatía. Entonces, dentro de estas tenemos a las enfermedades por cambios mínimos. Hemos dicho que ese es un patrón de injuria. ¿De qué se caracteriza la enfermedad de cambios mínimos? Se llama cambios mínimos justamente porque cuando uno ve el glomérulo en la biopsia renal es prácticamente normal, no tiene nada. Pero cuando lo vemos más detenidamente a nivel de la microscopía electrónica, ¿no? A nivel de la microscopía electrónica, acá deberíamos ver, ¿no? Perdón, ver, acá deberíamos ver, ¿no? Acá deberíamos ver que entre podocito y podocito debería haber un pedicelo. Y sin embargo, miren, ¿bien? Muy bien, acá, y sin embargo, ustedes pueden ver acá cómo prácticamente se ha borrado el espacio entre pedicelo y pedicelo. O sea, parece como si fuera un gran pedicelo grande, ¿no? En todo. Entonces, es debido a esta pérdida de esa conformación de los pedicelos, la razón por la cual, miren ustedes, la albúmina sale rápidamente y libremente. Entonces, es por eso que hay una pérdida masiva de proteínas, pero sobre todo de la proteína plasmática más esencial, es decir, de la albúmina, ¿no? De la albúmina. Entonces, como no se ve prácticamente ningún cambio en la microscopía óptica, es que le llamamos enfermedad de cambios mínimos. Sin embargo, como ya les dije, la enfermedad de cambios mínimos no solo puede, es solamente un patrón de injuria, o sea, cómo se manifiesta. Puede ser secundaria, sí, mira, puede ser secundaria a virales, parásitos, AINES, sales de plata, sales de oro, ¿no? Litio, interferón, ampicilina, rifampicina, tioprina, linfomas, tumores sólidos, alergias, ¿no? O inclusive el mismo lupus eritematoso sistémico se puede manifestar como tal. Entonces, todas estas causas pueden producir enfermedad por cambios mínimos y cuando uno no le encuentra la causa, se llama primaria. Y esa primaria se cree que aparentemente podría haber alguna molécula que vamos a conocer como factor de permeabilidad aumentado que produce el linfocito T y que este factor de permeabilidad actúa sobre mi podocito, sobre un receptor que no se sabe cuál es y que altera su arquitectura y que hace que se pierda así y tenga ese borramiento. Esa se llama enfermedad de cambios mínimos primaria y es por eso que nosotros le damos tratamiento a esta enfermedad, por ejemplo, con corticoides. ¿Cómo se manifiesta?
por la pérdida de proteínas. Entonces hay una aparición repentina de síndrome nefrótico. Usualmente a veces es una infección la que a veces lo gatilla, a veces, ¿no? Y se caracteriza por pérdida principalmente por albúmina. Esto es a lo que se le llama como proteinuria selectiva, ¿no? Porque yo acá tengo una pérdida de proteínas, específicamente de albúmina en una mayor concentración. ¿Sí? Listo. El tratamiento es para la primaria, corticoides, ¿no? Y a veces podemos ir con otros medicamentos ya más agresivos. Y el tratamiento no inmunosupresor, bajar sodio, manejar con YK y ARA2 y el manejo de las complicaciones como de los edemas. Vamos ahora a la glomerulosclerosis focal y segmentaria. La glomerulosclerosis focal y segmentaria, repito otra vez, es un patrón de injuria, es una lesión secundaria a cualquiera de las causas que hemos visto, ¿no? Infección, autoinmunidad inflamatoria o M-Gauss. Entonces, ese patrón de injuria se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, porque yo tengo que menos del 50% de mi glomérulo, tiene fusiones o sinequias a la cual vamos a llamar esclerosis. ¿Ah? Muy bien. Y no solamente tiene menos del 50% del glomérulo, sino menos del 50% de los glomérulos. O sea, por ejemplo, si yo en la biopsia tengo, no sé, pues 17 glomérulos, tengo menos de 7, ¿no? Menos de 7, menos de 8, ¿no? Menos de 8 glomérulos comprometidos. Entonces quiere decir, pues de ahí se llama glomérulo esclerosis porque hay esclerosis, focal porque tiene menos del 50% de glomérulos y segmentaria porque solo menos del 50% de cada glomérulo está comprometido. Por eso es que se llama glomérulo esclerosis focal y segmentaria. Ahora, doctor, si tú dices que es solo un patrón de injuria, ¿significa que puede haber causas secundarias? Sí. Por ejemplo, estas de acá, ¿no? Tenemos adaptativa por obesidad, por nefrectomía, embarazo pretérmino, ¿no? Alteraciones genéticas en Apple, ¿no? Alteraciones mitocondriales y de DNA, HIV, virus del Epstein-Barr, virus B19, bifosfonatos, andrógenos, litio, etcétera, ¿no? Y cuando no le encuentro ninguna causa aparente, le voy a llamar primaria. Y esa primaria es la que habitualmente conocemos en los libros, ¿no? Es la que nos dicen es una enfermedad que se cree que finalmente, igual que en cambios mínimos, el linfocito T y los neutrófilos producen una molécula que se llama factor de permeabilidad y que este factor de permeabilidad daña directamente al podocito, haciendo que éste se muera. Cuando se muere, el podocito se une a la célula parietal de la cápsula de Bowman y esa unión forma una sinequia, que es una esclerosis. Esa esclerosis es ese contenido acelular y es lo que nosotros vemos como la esclerosis en el glomérulo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las moléculas o factores circulantes que se han determinado que probablemente sean causantes de ese daño de podocito? Uf, hay varias, SUPAR, CLF1, microRF1. Sin embargo, ninguno es totalmente contributorio a determinar, a saber por qué es que se da la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria. No se sabe todavía, ¿no? Pero el hecho es que sí se sabe que hay un daño de podocito, que este podocito se sinequia conjuntamente con la cápsula de Bowman y es lo que genera ese patrón típico de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Aquí lo que hay es un daño del capilar, miren ustedes, un daño persistente eh, de tensión vascular que genera un daño del podocito. Ese podocito se daña, tiene contacto con la cápsula de Bowman y ese contacto de la cápsula de Bowman es la que genera esa esclerosis. Esclerosis es lo que vemos como glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ahora, hay variantes histológicas, sí, no son muy importantes, la verdad, no tienen mucha relevancia. Y miren, acá tienen una glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Acá ustedes pueden ver una sinequia,
en este caso una glomerulosclerosis, no característica donde vean, el glomérulo se ve casi igual, normal, pero tienen estas simetrías, ¿no? Eso es lo característico. Y cuando uno mira al glomérulo de cerca, miren ustedes, igual que la enfermedad de cambios mínimos, vamos a poder ver que igual no se ve prácticamente espacio entre pedicelo y pedicelo. Es como si todo el pedicelo fuera uno solo, ¿no? Encima del capilar. Vamos a ver aquí, igual, ¿ve? Entonces, no hay prácticamente los pies de los pedicelos. Entonces, ese borramiento es característico del podocito que se daña. Y tanto la glomerulosclerosis focal y segmentaria como la enfermedad de cambios mínimos, la célula más dañada es el podocito. Y eso es por eso que es característico ese borramiento en la microscopía electrónica. Y como el podocito forma parte de la barrera glomerular que le da la carga negativa, es por eso que lo más frecuente manifestación clínica de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, al igual que la enfermedad de cambios mínimos, ¿cuál será? ¿Síndrome nefrótico o síndrome nefrítico? ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos. El síndrome nefrótico, ¿no? Síndrome nefrótico. Es la característica en bandera de la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, ¿no? Un paciente con proteinurias excesivas, más de 3,5, albúmina baja, lipiduria, edema, hiperlipidemia, ¿no? Y edemas que pueden llegar a ser considerablemente severos. ¿Cuál es el tratamiento de la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria? Bueno, si hemos dicho que lo que se cree es que el linfocito T es el productor de este factor de aumento de permeabilidad podocitario que daña el podocito y el citoesqueleto, entonces el tratamiento es corticoide, ¿no? Otra vez prednisona, ¿no? Se da durante unas 16 semanas, al igual que las otras medidas farmacológicas que incluyen dieta baja en sodio, IECA y ARA2, el manejo de las complicaciones de edema, la hipercoagulabilidad y la dislipidemia, y si es secundaria, darle manejo a la causa. Luego está lo que se conoce como la nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa igual es un patrón de injuria, ¿no? Que puede estar asociado a diferentes cosas. Por ejemplo, uno de ellos ya lo hemos visto, que es el lupus, ¿no? El lupus. Ustedes han visto en reumato que este mismo patrón de injuria lo puede producir el lupus. ¿Por qué? Porque, repito, nefropatía membranosa es solo un patrón de injuria, ¿no? Asociado a drogas, a post-trasplante, enfermedades sickle cells, ¿no? Infecciones, neoplasias, diferentes etiologías pueden dar estas glomerulopatías, ¿no? Infecciones, drogas, inmunológicos, post-trasplante, etcétera. Y cuando uno no le encuentra la causa aparente, le llamamos igual primaria, ¿no? Sin embargo, esto de primaria en realidad ya está quedando en desuso porque hoy por hoy todos los casos que llamamos como primaria, es decir, aquella que no se sabía supuestamente la causa, ya sabemos que el problema es que tenemos un antígeno que se llama PLA2R, o sea, receptor de la fosfolipasa A2, y nosotros desarrollamos una respuesta de autoinmunidad. Creamos anticuerpos contra este antígeno que ya vive en nuestro podocito y es por eso que se forma un inmunocomplejo por debajo del endotelio y por debajo del podocito. O sea, es subepitelial o endotelial. Epitelial, ¿no? Subepitelial. Entonces, este inmunocomplejo subepitelial hace que se active anticuerpos, se active complemento y llama pues a la lesión por linfocitos. Sin embargo, aquí en realidad, como este de acá está muy lejos de la circulación, entonces realmente el inmunocomplejo genera un daño local más que llamar inflamación. Entonces, ese daño local genera un deterioro de la membrana basal que como respuesta
la membrana basal comienza a engrosarse para tratar de responder mejor, ¿no? Miren, el podocito también se daña, por eso se va esfacelando, ¿no? Y poco a poco la respuesta es encerrar al inmunocomplejo. Pero para encerrarlo tiene que formar nueva membrana basal y hace que se engrose. Y es por eso que lo más característico de esta enfermedad es el engrosamiento de la membrana basal. Miren esta membrana basal de la microscopía electrónica, sumamente gruesa, ¿no? Donde inclusive estas partes oscuras que ustedes ven acá son los inmunocomplejos que han quedado encerrados, ¿no? Entonces, lo característico es un capilar totalmente engrosado, con microscopía óptica es el engrosamiento difuso. No podemos encontrar a veces inmunoglobulinas, justamente porque aquí el problema son depósitos de inmunocomplejos, ¿no? Esta sí es una glomerulopatía por autoinmunidad. Sin embargo, no hay tanta hematuria en el síndrome nefrítico, justamente porque el inmunocomplejo, como les mencioné, está lejos de la circulación, ¿no? Está, miren ustedes aquí, está por debajo del podocito. Entonces no está en contacto de las células sanguíneas y es por eso que el daño va a ser básicamente local, ¿no? Diferente sería si el inmunocomplejo estaría acá, porque aquí habría muchas células que activarían el complemento y activarían mayor daño producto de ese inmunocomplejo. Si yo tengo básicamente un daño de podocito y la membrana basal glomerular, no tengo inflamación, aumento de permeabilidad capilar, entonces, ¿cuál será la forma de presentación de la nefropatía membranosa primaria? ¿El síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico? No, 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 ¿Ah? ¿Cuál? A ver, no, ¿cuál? no, El síndrome, el síndrome nefrótico, ¿no? El síndrome nefrótico, síndrome nefrótico. Gracias a que los inmunocomplejos están lejos del torrente sanguíneo. Estar lejos del torrente sanguíneo, no activan fácilmente inmunidad, no llaman células y el daño es local, es decir, en la membrana basal y el podocito. Y ellos básicamente controlan las proteínas que cruzan, que no cruzan, mejor dicho, ¿no? Entonces, por eso el componente más importante es muy bien. Acá tenemos entonces las características de patología de la membranosa, un engrosamiento bastante marcado a nivel de todos los capilares. Y uno puede determinar el riesgo de esta nefropatía membranosa, si es bajo, moderado, alto o muy alto, dependiendo de las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si tienen o no tasa de filtración glomerular normal, si está disminuida, si tienen un deterioro rápido de la función renal, no, si tiene un índice de selectividad menor de 0,5, es decir, no solo pérdida de proteínas tipo albúmina, etcétera, ¿no? Y por eso es que inclusive, como ya sabemos que en la nefropatía membranosa primaria, el problema en el 80% de los casos es que hemos desarrollado anticuerpos contra la fosfolipasa A2, es por eso que inclusive hoy se postula que probablemente inclusive la biopsia de repente no pueda ser necesario, porque dosando los anticuerpos antiplados R, uno podría ya, sin necesidad de la biopsia, que la biopsia nos da otras información relevante, la posibilidad de diagnóstico de nefropatía membranosa primaria. El tratamiento, como saben, es producción de un anticuerpo, entonces obviamente será inmunosupresión, ¿no? Corticoide, puede usar MAC, un biológico, o un inhibidor de la calcineurina, ¿no? Llámese tacrolimus o ciclosporina. Muy bien. Y de igual, de la misma forma, manejo de sodio, proteinúricos, complicaciones del síndrome nefrótico. Luego, está la nefropatía IgA. La nefropatía IgA no es una enfermedad hereditaria en la cual hay una producción de una inmunoglobulina anómala, ¿no? Y esa inmunoglobulina anómala
tiende a producir la respuesta proliferativa. Aquí lo que tenemos es una inmunoglobulina A que tiene diferentes alteraciones, como por ejemplo, ¿no? Tener cadenas ligeras blandas agregadas, hay un aumento de la cialización de la inmunoglobulina IgA y una alta producción de esta inmunoglobulina alterada o galactosilada. Entonces, la característica de esta enfermedad es que esta IgA se tiende a depositar, por ejemplo, en mesangio, ¿no? Acá, por ejemplo, por debajo del endotelio, por debajo del podocito, y esto genera activación de las células mesangiales, ¿no? Le genera aumento de complemento y también activación de las podocitos, ¿no? Generando daños e inflamación a nivel local y que dependiendo de la localización donde se haya activado la IgA puede dar diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las veces se presenta como hematuria macroscópica. ¿Por qué? Porque generalmente se depositan a nivel de mesangia. Entonces, al estar a nivel de mesagio y subendotelio, fácilmente hay activación de neutrófilos, macrófagos, ruptura de la barrera glomerular y eso genera salida de eritrocitos, ¿no? Muy bien. Y 30-40% hematuria microscópica con proteinuria leve y 10% con síndrome nefrótico o inclusive hasta glomerulonefrotina realmente progresiva, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo se hace? Pues comprobando que existe IgA depositado. Y ese depósito solo se puede hacer con biopsia renal. Nada más. Viendo en la biopsia renal la positividad para inmunoglobulina IgA. Ahí sí se hace el diagnóstico. El tratamiento es básicamente inmunosupresión, solamente cuando hay una proteinuria muy significativa, más de 1 gramo, o presiones muy elevadas. Otra enfermedad glomerular primaria, aunque no es tan primaria porque a veces se asocia a compromiso de pulmón, es la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que cuando compromete el pulmón se llama síndrome de Goodpasture, ¿no? Esta enfermedad es la producción de anticuerpos, o sea, es una glomerulopatía por autoinmunidad, en la cual yo produzco anticuerpos contra el colágeno tipo 4 y eso genera un depósito de glomerular sobre la membrana basal y por debajo de la membrana basal glomerular y genera una inflamación muy activa. Por eso la manifestación más frecuente de esta glomerulopatía es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? En cuestión de 48 horas a 1 semana, el paciente termina en diálisis, porque la inflamación es muy severa, ¿no? Proteinuria, que puede ser no nefrótica, que hay un síndrome nefrítico muy evidente, o sea, insuficiencia renal, hematuria, poliacuria, leucocituria y proteinuria en rango no nefrótico, pero además, como también hay compromiso de la membrana basal del alveolo, hay hemoptisis y hemorragia alveolar. Afortunadamente es una enfermedad muy rara, muy poco frecuente, ¿no? Donde podemos ver un depósito lineal a nivel de la membrana basal glomerular de estos anticuerpos. Y el tratamiento es muy agresivo, ¿no? Con metilprednisolona, con corticoides endovenosos, ciclofosfamida, que son medicamentos que utilizamos tipo quimioterápico, y a veces hasta hacemos recambios plasmáticos terapéuticos, ¿no? Es decir, para agarrar la sangre y, entre comillas, limpiarla de los anticuerpos que puedan haber. Y finalmente, la membrana proliferativa, que es un patrón de injuria, igual, puede ser primario o secundario. Y aquí sí lo característico es que las membranas proliferativas son en un 80% secundario. O sea, cuando uno encuentra una membrana proliferativa, de todas maneras tienes que buscar una causa, porque casi siempre se debe a algo. Puede ser por la gamapatía monoclonal, por enfermedades autoinmunes, infecciosas, trastornos del complemento o diferentes tipos de autoinmunidad.
Cuando uno ya no le encuentra nada, ahí se le llama primaria. Este suele ser un tipo de glomerulopatía donde hay un depósito de monocomplejos, ¿no? Y este depósito de monocomplejos hace que las células que se están llamando de la inflamación ingresen adentro del espacio y uno puede ver células ya por arriba de este endotelio y con aumento de membrana basal glomerular. Entonces se forma como si fuera un doble riel porque tendrías componentes celulares y por arriba otra vez membrana basal basal. Entonces se ve como un doble riel, ¿no? Y eso se llama membrano proliferativa porque tienes una proliferación adentro de las membranas basales. Entonces, es por eso. Es una enfermedad que se caracteriza por glomerulonefritis, proteinuria, que puede ser nefrótica, y que lo más clásico, y esto sí es importante, que tiene mal pronóstico. ¿Por qué? Porque como es una lesión crónica, el riñón, a la larga, la función renal siempre se va a perder, ¿no? O sea, los tratamientos existen, van a ayudar a retardar ese proceso, pero casi siempre termina en RC terminal, es decir, en diálisis, ¿no? Y las causas secundarias, miren, son varias, ¿no? Son un montón. Enfermedades autoinmunes, enfermedades del complemento, infecciones, medicamentos, neoplasias, etcétera. Bien, acá pueden ver, miren ustedes, esta es la membrana basal a un lado, es un lado, y acá hay una infiltración celular, ¿no? Infiltración celular que es característico de la membrana proliferativa. Ven, acá pueden ver una parte de membrana, infiltración, ¿no? Membrana proliferativa. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, muchachos? Oh, claro, doctor. Bien. Si no hay preguntas, muchachos. Espero que haya sido útil. Este tema en realidad es bastante de especialidad, pero lo ideal es básicamente entender lo que les decía, ¿no? Las enfermedades glomerulares, el nombre básicamente es el patrón de injuria. Hay que entender que cuando uno no le encuentra la causa directa, se le llama primaria, aunque hemos visto que hay casos de primaria que en realidad ya no son tan primarias, ¿no? Porque ya sabemos la causa, como por ejemplo la nefropatía membranosa primaria, mal llamada así, porque la deberíamos llamar asociada a Pladocern, porque ahí ya sabemos que el problema es que generamos anticuerpos contra el Pladocern. Pero las demás todavía no se sabe su etiología, ¿no? Y como solo daban el riñón, se llaman primarios. Muy bien. Bien, si no hay preguntas, no hay comentarios. A ver, creo que hay algo. Si no hay preguntas, chicos, entonces muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Hasta luego. Otra oportunidad.